La Constitución de la República estipula en sus artículos 32 y 62 el reconocimiento a las personas de los derechos derivados de la creación intelectual, conforme a la ley y tratados internacionales. Con la actualización de la política para el perfeccionamiento del sistema de derecho de autor y otros derechos de naturaleza similar, aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2020, se desarrolló este proyecto de ley de derecho de autor y del intérprete, que también circuló con el nombre del Sistema de Protección de la Creación Literaria y Artística. El desarrollo del proyecto fue coordinado por el Centro Nacional de Derecho de Autor y contó con la participación de diversos especialistas. Además, se ampliaron las observaciones de representantes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión de Periodistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saiz, entre otras organizaciones. Cuando uno revisa el cambio de los montos o los propios cambios de concepto que se han regulado ahora en estas normas, uno se da cuenta que tiene mucho que ver con actualizar un sistema de pagos que existían en nuestros medios de comunicación, en las instituciones, en el trabajo de la atención y la remuneración al derecho de autor de nuestros artistas, que se habían quedado un poco atrás. La otrora resolución 157, ahora resolución 68 del ministro de Cultura, que tiene que ver con el pago de los derechos de autor por las publicaciones periodísticas, es decir, en medios de prensa, revistas, medios digitales, etc. Esta resolución, esta nueva resolución 68 modifica lo que se establecía en la resolución 157 del 80, por supuesto ya caducada en cuanto a pago de los derechos de autor, y ahora aparecen nuevas tarifas muy beneficiosas a la luz de la tarea ordenamiento. Aquí se toman en cuenta, por ejemplo, la irrupción de los nuevos medios, que ya no son tan nuevos, de la manera en que circulan hoy productos comunicativos o en que se promueve la creación artística y literaria, y eso se ha tratado de que esté incluido dentro de esta resolución. Legislar los derechos que tienen los autores sobre sus creaciones intelectuales es una premisa en tiempos donde a nivel mundial están en auge los modelos comerciales y jurídicos que se basan en impedir con barreras legales y tecnológicas la difusión de la cultura. Cuando empezó el reordenamiento, los guionistas, tanto de la radio como de la televisión, no entraron dentro de este reordenamiento porque eran salarial, de tipo salarial. Entonces ellos se quedaron por fuera, amparados en una resolución, el pago de ellos, la resolución 51, que correspondía a la forma anterior en que tenían de cobrar la gente, y por lo tanto ellos se quedaron desfasados. Empezó inmediatamente un movimiento de los guionistas y de nosotros de la UNIAC apoyando a que trataran de gestionar cuanto antes la equiparación, digamos, ver cómo se podía modificar la 51 para que ellos pudieran tener el pago acorde con el nuevo reordenamiento. Lecturas públicas, interpretación pública de la obra literaria, conferencias, lecturas, etc. En fin, un grupo de actividades propias de este sector de escritores también, que cuyas tarifas en el pasado realmente ya han caducado, y a tenor, como expliqué, de la tarea de ordenamiento, ya se establece una tarifa mínima, que creo que es una tarifa ajustada a los momentos actuales y que también beneficia al sector nuestro, que realmente muchas veces depende de o la publicación de un libro o depende también de estas actividades de carácter público para su remuneración del derecho de autor. Se deroga la otrora resolución 34, que establecía el contrato para la publicación de obras literarias, y bueno, se mantiene en vigor la resolución 10 del 2008, que establece el pago, la remuneración
por la publicación de obras literarias en nuestras editoriales. Lo más importante de todo esto está en que el pago va a ser con un mínimo y un máximo, acuerdo entre las partes, entre el guionista y el utilizador. O sea, tienen una escala más o menos dentro de las cuales se rige un mínimo y un máximo, y entonces tienen que llegar a un acuerdo para la cifra final del contrato que se tiene que hacer. Como novedad de la ley, sobresale la protección de obras e interpretaciones patrimoniales que se rige por las normas del patrimonio cultural de la nación. A nosotros nos parece esencial, primero, que exista la ley de patrimonio hoy, que tengamos la posibilidad de actualizarla por el impacto que tiene en la vida de la sociedad y por el impacto que tiene en el cuidado y la preservación de nuestra memoria, de lo que es identitario, de lo que constituye. Tiene valores esenciales desde el punto de vista estético, científico, artístico, y que son los que le dan esa condición de patrimonial. 40 años después, pues estamos hablando de una necesidad de actualizar las normas y de incorporar nuevas temáticas que en las normas actuales no están tan claras. De hecho, Cuba en ese lapso de tiempo ha firmado convenciones internacionales vinculadas con la protección del patrimonio cultural. A partir de la norma actual, el patrimonio cultural de la nación es esa manifestación, esa construcción o esa obra mueble, o sea, obra de arte que es excepcional para todo el país. Las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos han solicitado la aprobación del proyecto de ley del derecho de autor y de intérprete. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.